En un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres y las ciudades se alzaban majestuosas en las tierras de Mesopotamia, surge una historia que ha perdurado a través de los milenios. Buscando la verdad de la epopeya de Gilgamesh. Esta es una de las obras literarias más antiguas del mundo, escrita en tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme hace más de 4000 años. Mientras que la versión más completa de la epopeya cuenta con 12 tablillas, cada una narrando diferentes episodios de la vida de Gilgamesh, desde su reinado en Uruk hasta su búsqueda de la inmortalidad. En 1849, un historiador y arqueólogo inglés llamado Austin Henry Layard hizo un descubrimiento que cambió la historia en las ruinas de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal del siglo VII a.C., en el norte de Irak, que se cree que es una de las bibliotecas más antiguas. Allí descubrió una tablilla de arcilla de muchos miles de años de antigüedad, cubierta con una escritura curiosa que no podía leer. ¿Quién la escribió? ¿Qué decía? Por increíble que fuera, el descubrimiento era solo el comienzo. A principios de la década de 1850, se encontraron en el sitio más de 15.000 fragmentos de tablillas similares, cubiertas con la misma escritura misteriosa. Estas tablillas fueron enviadas al Museo Británico, donde durante décadas los eruditos trabajaron para tratar de descifrarlas, utilizando otras tablillas antiguas escritas en idiomas que podían entender para trabajar hacia atrás e intentar traducirlas. El avance finalmente se produjo en la década de 1870, gracias a un hombre llamado George Smith. Smith dejó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar como grabador de billetes en bancos. Aunque sin educación, se enamoró de los informes de noticias que surgieron en Irak sobre extraños artefactos indescifrables. Siguiendo su curiosidad, Smith comenzó a visitar el Museo Británico durante su tiempo libre para estudiar aquellas tablillas, aprendiendo lentamente por sí mismo idiomas antiguos y sintiéndose cómodo con los antiguos guiones escritos. En 1866, el personal del museo finalmente notó al extraño joven que rondaba sus archivos, por lo que le ofrecieron un trabajo. Si quería ser traductor, debía comenzar con los 15.000 fragmentos encontrados por Austin Henry Layard. Durante años, Smith trabajó hasta que finalmente las palabras escritas en las tablillas comenzaron a revelarse. Cuando lo hicieron, Smith se sorprendió al encontrar la base de una historia increíble. Allí, en las tablillas había un registro de un antiguo diluvio, una inundación que acabó con la humanidad, salvo por un hombre y su familia. Cuando Smith presentó sus hallazgos a la Sociedad de Arqueología Bíblica en 1872, en una presentación en la que asistió inclusive el primer ministro británico, envió ondas de choque a través de Europa y el mundo, algo que los poderes políticos y religiosos de ese entonces no lo iban a aceptar, aunque otros con la mente más abierta confirmaban la verdad de la historia de Noé descrita en la Biblia. En 1875, Smith fue más allá y publicó traducciones completas de todo lo que había descubierto. Aunque no lo sabía en ese momento, había comenzado a traducir la historia más antigua jamás escrita, un cuento legendario que se conocería simplemente como la epopeya de Gilgamesh. Trágicamente, Smith murió repentinamente en 1876, con solo 36 años de edad. Tal vez alguna conspiración en su contra por sus investigaciones, pues nunca lo sabremos. Pero esto no fue el final de lo que había comenzado. Durante generaciones, incluso hasta el día de hoy, los científicos han continuado con el trabajo iniciado por Smith, traduciendo más y más tablillas y revelando lentamente la historia completa de la epopeya. Y de hecho, va más allá de una gran inundación. En su totalidad, la epopeya de Gilgamesh cuenta la historia fantástica del antiguo rey mesopotámico llamado Gilgamesh, que gobernó el área del actual Irak hace muchos miles de años. Describe sus inicios como tirano y cómo los dioses buscaron darle una lección, creando un rival llamado Enkidu. Después de que los hombres lucharon hasta llegar a un punto muerto, ninguno mejor que el otro, se hacen grandes amigos y emprenden una serie de aventuras descritas en detalle en la epopeya. Cuando Enkidu muere, un angustiado Gilgamesh pasa el resto de su vida buscando los secretos de la vida eterna. Una serie de aventuras adicionales nuevamente narradas en la epopeya aparecen. Es una obra escrita increíble que,
según los eruditos, influyó en gran medida en el género literario épico que avanza a lo largo de la historia, incluidas obras famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero lo que realmente atrajo a la gente a la historia en los tiempos modernos, a medida de que se fue revelando su traducción, fue la descripción del mismo Gilgamesh, las asombrosas características del gran rey. Se decía que era el hijo de un hombre humano y de una diosa Anunnaki, lo que lo convertía en un tercio humano y 2/3 divino. Como tal, tenía una altura de 5 metros y fue bendecido con una fuerza y resistencia sobrehumanas, así como con una inteligencia inusual. De hecho, la historia describe a Gilgamesh como insuperable en todas las cosas. Dentro de la historia había un pasaje sobre Gilgamesh que decía: exploró por todas partes los asientos del poder, conocía la totalidad de la sabiduría sobre todas las cosas. A lo largo de la historia, la búsqueda de la sabiduría ha sido algo que ha impulsado al ser humano hacia adelante. Según la epopeya, Gilgamesh habría llegado al final del laberinto, obteniendo los alcances más lejanos de la sabiduría sobre cualquier cosa. En conjunto, fueron estas características de Gilgamesh las que hicieron que el descubrimiento de su tumba en 2003 fueran potencialmente trascendental. Simplemente, si los arqueólogos pudieran descubrir su tumba en Irak dentro, imagina qué secretos ocultos podrían encontrar. En efecto, hay quien asegura haber encontrado la tumba del antiguo rey de Uruk. A principios de 2003, un equipo de arqueólogos alemanes que trabajaban en Irak se topó con uno de los descubrimientos más significativos de los tiempos modernos. En las profundidades de las arenas del desierto, descubrieron lo que creían que era la tumba perdida de mucho tiempo del mítico rey Gilgamesh. Durante siglos, los historiadores se han dividido si Gilgamesh realmente existió, ya que en la epopeya se lo describe como un gigante de 5 metros de altura, un cruce entre un dios mesopotámico y un humano normal. Pensaban que la historia de Gilgamesh fue simplemente una invención del mito. Esto fue hasta que George Fassbinder y su equipo de geólogos, utilizando tecnología moderna para investigar profundamente en el suelo, descubrieron una ciudad antigua debajo del desierto, asombrosamente diseñada tal y como la ciudad de Uruk descrita en la epopeya. Habían casas, jardines y campos, junto con un sistema de canales acuíferos increíblemente sofisticados, que llevó a describir a los arqueólogos al sitio como Venecia en el desierto. En las afueras de la ciudad había lo que parecía ser un lugar de entierro, que los arqueólogos creían que era la tumba del antiguo rey. Si la tumba de Gilgamesh era similar a la descrita en la epopeya, ¿significa eso que Fassbinder y su equipo habían descubierto una tumba con el cuerpo de un gigante de 5 metros de altura? Era simplemente un hallazgo alucinante, una pieza perdida de los orígenes de la historia humana, revelándonos secretos que ni los mismos arqueólogos sabían que habíamos perdido. Pero entonces sucedió lo impensable. Pocas semanas después de que se descubriera la tumba de Gilgamesh, Estados Unidos invadió Irak, lo que obligó a Fassbinder y su equipo a abandonar su trabajo y huir del país, y el misterio se quedó sin resolver. ¿Era Gilgamesh realmente un gigante? ¿Su tumba un lugar de un esqueleto de 5 metros de altura? Además, si se volviera a abrir la tumba de Gilgamesh, ¿qué registros encontraríamos de su sabiduría sobre todas las cosas que podrían haberse enterrado con él? ¿Qué conocimiento obtuvo mientras buscaba los secretos de la vida eterna? Por supuesto, estos son exactamente el tipo de secretos que la gente de todo el mundo haría prácticamente cualquier cosa para tener en sus manos. Durante los últimos 20 años, académicos, historiadores y gente común han debatido la misma pregunta. ¿Por qué Estados Unidos invade Irak justamente cuando se encuentra algo que puede cambiar el curso de la historia? El país no estuvo involucrado en los ataques del 11S y la línea oficial del gobierno en este momento es de que Irak y su líder Hussein estaban escondiendo armas de destrucción masiva. Se ha demostrado ser una mentira absoluta. Algunos han sugerido que Estados Unidos simplemente quería controlar el petróleo de Irak, mientras que otros incluso creen que el presidente de Estados Unidos de ese entonces, George W. Bush, simplemente quería terminar lo que su padre, el presidente George H.W. Bush, habría comenzado a principios de los 90, durante la Primera Guerra con Irak. Sin embargo, es posible que haya otra razón. Quizás no fue una coincidencia que la invasión se lanzara casi inmediatamente después de que se encontrara la tumba de Gilgamesh y todos sus posibles secretos.
Cuando el ejército estadounidense invadió el país, inmediatamente establecieron un campamento alrededor del sitio de Gilgamesh. Mientras lo hacían, expulsaron a los científicos y enviaron a casa a los miembros de los medios que habían sido enviados para cubrir los hallazgos de los titulares de las noticias mundiales. La historia desapareció instantáneamente. En efecto, que a medida de que pasaban las semanas y los meses, comenzaron a surgir relatos extraños del área. Los testigos afirmaron que habrían visto al personal militar de los Estados Unidos cavando en el suelo y sacando materiales del sitio. Si el ejército de Estados Unidos realmente abrió la tumba de Gilgamesh y sacó cosas de ella, incluso el cadáver del antiguo rey, entonces la pregunta es, ¿qué secretos les fueron revelados? ¿Y qué pasó con lo que sacaron? Cuando el ejército estadounidense se hizo cargo de Irak, la tumba de Gilgamesh estaba lejos de ser el único sitio donde sucedieron cosas misteriosas e inexplicables. En Bagdad se encontraba el Museo Nacional de Irak con un depósito lleno de manuscritos antiguos, estatuas y monedas. Sorprendentemente, y a pesar de que una delegación de científicos e historiadores les advirtió antes de que se allanaran la invasión, de que el museo era el sitio más importante del país, el ejército dejó el museo sin vigilancia, en donde ciudadanos irrumpieron en las instalaciones y se llevaron decenas de miles de artefactos de valor incalculable. La negligencia en proteger esas reliquias fue condenada en la comunidad internacional, aduciendo que fue un crimen de lesa humanidad. A medida de que pasaban los días, la situación empeoró. Testigos informaron de que antes de que los saqueadores irrumpieran en el museo, unidades militares estadounidenses habrían sacado bóvedas enteras llenas de artefactos cargándolos en camiones y desapareciendo. ¿Podría ser esto cierto? Y si es así, ¿qué estaban eliminando? ¿Y a dónde se lo llevaron? Sin embargo, había algo más, algo que sorprendió y perturbó al coronel Matthew Bogdanos, comandante de la Marina Americana y abogado enviado al lugar. Mientras viajaban a lo profundo de las entrañas subterráneas ocultas del museo, descubrieron que alguien más había llegado allí primero. Y aunque faltaban algunas cosas, las cajas vacías y los artefactos falsos que se almacenaban junto con obras de valor incalculable habían sido dejados intactos. Era obvio, los ladrones sabían lo que buscaban y dónde buscarlo. Al momento del delito habían sido organizados y selectivos. Extrañamente, parecía haber dejado atrás los artefactos más valiosos, incluida la colección más fina del mundo de sellos cilíndricos y miles de objetos de oro y monedas de plata. ¿Por qué no saquearon las cosas más valiosas? Si sabían lo que buscaban, pues ¿qué buscaban? Alguien tiene una respuesta. Durante la década de 1920, comenzaron a surgir extraños rumores de Irak que se extendieron de gobierno a gobierno a través de los pasillos del poder en todo el mundo sobre el descubrimiento de una pieza insondable de tecnología antigua avanzada en el país llamada Stargate o Puerta Estelar, una especie de portal que permitía a sus usuarios teletransportarse de un lugar a otro. Puede sonar increíble, pero de hecho Irak no estaba desacostumbrado a este tipo de rumores. En los textos antiguos de los sumerios se cuentan historias de su interacción con dioses, llamados Anunnaki, de quienes ya hablamos ampliamente en nuestro capítulo anterior. El punto es que si Irak anteriormente fue visitado por un grupo de extraterrestres en algún momento del pasado distante, la idea de que puedan haber dejado restos de su avanzada tecnología alienígena parece menos imposible. La idea de que Irak pudiera poseer algunos antiguos Stargates fue considerada por los gobiernos de todo el mundo en la década de 1920, lo que llevó a las potencias a enviar a representantes al país para buscar la tecnología perdida de dichos seres. Sin embargo, nunca se encontró una puerta interestelar y lentamente la idea se desvaneció. Esto fue hasta la década de 1980, cuando surgió una nueva ronda de rumores que afirmaban que Saddam Hussein había redescubierto el Stargate. Es más, lo estaba estudiando e intentando hacerlo funcionar. Según algunos, a fines de 1990, a los funcionarios estadounidenses les preocupaba que Saddam pudiera estar cerca de descubrir cómo funcionaba el Stargate, lo que le permitiría viajar a lugares lejanos y tal vez incluso contactar extraterrestres y recibir su avanzada tecnología alienígena. Un erudito serio que creyó esto fue el Dr. Michael Salla, historiador australiano y profesor de la Universidad Americana, quien escribió un artículo académico poco después de la invasión, quien aseveraba que el control de la puerta estelar de Irak era la razón de su llegada. ¿Podría un antiguo Stargate haber sido el detonante de la irrupción de Estados Unidos en Irak? Tal vez va incluso más allá.
Más de una década antes del comienzo de la guerra de Irak, el ejército de los Estados Unidos luchó contra Hussein durante la Guerra del Golfo en 1991. Fue durante ese tiempo que apareció un informe sorprendente de un periódico ruso describiendo un incidente denominado el Roswell de Irak. Según dicho informe, habían indicios de que el ejército de Estados Unidos derribaba un ovni mientras surcaba los cielos. Lo que dicho coronel encontró en el lugar lo dejó sin palabras, describiendo a un avión redondo, elaborado de un metal nunca antes visto. Era una embarcación realmente pequeña, de unos 5 metros aproximadamente, con 3 sillas pequeñas como si fueran para niños. E increíblemente no se encontró nada que pudiera parecerse a un motor. Helicópteros de búsqueda inspeccionaron el desierto, pero los pilotos no pudieron encontrar a ningún miembro de la tripulación cerca del lugar del accidente. Si la historia del coronel era cierta, entonces surge una pregunta obvia. ¿A dónde habían ido los pilotos de la nave? ¿Dónde estaba su motor? ¿Es posible que hayan sido recuperados por los iraquíes antes de que alguien llegara al sitio? Y si es así, ¿qué habrían hecho con ellos? No fue hasta finales del 2002 que alguien que llamó a un programa de radio estadounidense afirmando ser un infiltrado militar proporcionó una respuesta. Irak había recuperado cosas del lugar del accidente y estaba intentando aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena. Según la persona que llamó, el gobierno de los Estados Unidos creía que Saddam estaba cerca de un gran avance, por lo que debía ser detenido antes de que lo lograra. Unos meses más tarde, los Estados Unidos invadieron Irak. ¿Es posible de que esta fuera la verdadera razón de la guerra de Irak? ¿Podría la tecnología de ingeniería inversa ser lo que retiraron los militares estadounidenses del Museo Nacional de Irak antes de que dejaran entrar a los saqueadores? Quizás armas de destrucción masiva era en realidad una palabra clave para tecnología alienígena en aquel tiempo. Y después de todo, el gobierno de los Estados Unidos no estaba mintiendo acerca de sus intenciones. Independientemente de que si esto es cierto o no, el hecho permanece. Ya sean los secretos de Gilgamesh los poseedores de toda la sabiduría, un portal estelar o tecnología alienígena de ingeniería inversa, puede haber más de la invasión estadounidense de lo que parece. Acabas de escuchar una historia que puede tener parte de ficción, parte de realidad. Tal vez algún día lo sepamos. Gracias por mirar, demostrándonos que te gusta la historia antigua y que al igual que nosotros, eres un buscador de la verdad. Gracias por compartirnos tu tiempo. Nos vemos pronto.